Episodio número 3268. Saludos y bendiciones. Esto es Estudio Sistemático de la Biblia. Por la gracia de Dios y solo por la gracia de Dios estamos alcanzando hoy este lunes 3 de noviembre. El pecado de Acán. Avanzando en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno. Con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y apruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Y estamos apenas en la segunda lección de esta semana, pues apenas estuvimos viendo la lección del sábado domingo, incumplimiento del pacto, y para hoy, el pecado de Acán. Al final del programa estaremos compartiendo la vía de contacto de este ministerio, audios de bendición con Omar Medina, además del contacto de su servidor. Recuerden que este programa ustedes los pueden sintonizar a través de YouTube, de los podcasts y también de esperanzatv.net. Asimismo lo ponen esperanzatv.net y van a la sección de podcast o a la sección de estudios bíblicos y van a encontrar el programa. Así lo pueden compartir para que otros puedan aprovechar este y otros contenidos que están en esa página. Recuerden, esperanzatv.net. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos por la oportunidad de estudiar tu palabra, por poder entender estos temas que son tan necesarios para el balance espiritual de nuestras vidas. Ayúdanos también a predicarlo, a ponerlo en práctica, que seamos un ejemplo vivo donde quiera que vayamos de lo que tu gracia puede hacer para tu honra y tu gloria. Bendice también a cada familia representada y que juntos escuchemos tu voz. Favores que te pedimos y te agradecemos junto con el perdón de nuestros pecados en el nombre de Jesús. Amén. Amén. El pecado de Acán. De inmediato se nos invita a leer Josué capítulo 7, los versículos del 16 al 19, para responder a la pregunta: ¿qué nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán? Acompáñame a la lectura de la santa palabra de Dios. Y lo hacemos en el libro de Josué capítulo 7, versículos 16 al 19. Josué, pues, levantándose de mañana, hizo acercar a Israel por sus tribus, y fue tomada la tribu de Judá. Y haciéndose acercar a la tribu de Judá, fue tomada la familia de los de Sera, y haciéndose luego acercar a la familia de los de Sera por los varones, fue tomado Zabdi. Hizo acercar su casa por los varones, y fue tomado Acán, hijo de Carmi, hijo de Zabdi, hijo de Sera, de la tribu de Judá. Entonces Josué dijo a Acán: Hijo mío, da gloria a Jehová, el Dios de Israel, y dale alabanza, y declárame ahora lo que has hecho, no me lo encubras. Ahí está lo que dice Josué capítulo 7, los versículos del 16 al 19. Ahora sí, respondamos a la pregunta: ¿qué nos dice todo el procedimiento allí descrito acerca de Dios y de Acán? Aquí escribí. Sobre Dios nos dice que es un Dios de orden, ya que se tomó la tribu, en este caso la de Judá, luego la familia del bisabuelo, del abuelo, del padre, hasta llegar al hijo que fue Acán. De Acán se demuestra
que estaba ocultando esta información y solo cuando ya no pudo ocultarlo más, reveló su pecado. Eso escribí yo. ¿Qué escribiste tú? Sumamente interesante todo esto, y hay otros datos importantes que añade el autor que sería muy bueno en mirar. En lugar de revelar la identidad del transgresor, Dios implementó un procedimiento que revelaba tanto su justicia como su gracia. Después de examinar la razón de la derrota de Israel y de pedir la santificación del pueblo, dejó pasar un tiempo entre el anuncio del procedimiento y su aplicación, lo que dio tiempo a Acán para pensar, arrepentirse y confesar su pecado. Del mismo modo, su familia, si sabían lo ocurrido, tuvo la oportunidad de decidir si participarían en el encubrimiento o se negarían a ser cómplices como los hijos de Coré, quienes no fueron destruidos, pues se negaron a ponerse del lado de su padre. La solución para la desafiante situación siguió la dirección opuesta a cómo surgió y produjo la desgracia de Israel. La culpa corporativa fue eliminada y reducida de Israel a una tribu, de una tribu a una familia, de una familia a un hogar y del hogar a los individuos. Noten qué interesante esta secuencia. Empieza de manera general, luego se va poniendo más estrecha con el asunto de la tribu, luego con el asunto de la familia y luego con el asunto del hogar y los individuos. Fue sumamente interesante cómo el pecado se va sectorizando hasta llegar hasta el culpable. Además de revelar al culpable, el proceso de investigación también exculpaba al inocente. Este era un aspecto igualmente importante del meticuloso procedimiento jurídico en el que Dios mismo actuó como testigo de las acciones ocultas de Acán. Por eso fue sumamente interesante y yo destaqué que para mí fue un proceso organizado. No fue que simplemente se empezó a descubrir de manera aleatoria, sino que fue por orden, por tribu, por familia, por hogar, por individuo. Todo esto habla de un Dios de orden que no inculpa al inocente junto con el culpable, sino que va específicamente al problema y a la solución. El lector casi puede sentir la tensión cuando Dios se centra en Acán. ¿Quién no puede asombrarse de la obstinación de aquel hombre que esperaba pasar desapercibido? Por eso fue que él no dijo nada, porque él esperaba como que nadie lo pudieran descubrir. Nada se oculta a los ojos penetrantes del Señor, que sabe lo que oculta en el corazón del hombre. Dios obviamente sabía que era él y le estaba dando en ese sentido oportunidad. Parecido como Adán, Dios sabía dónde estaba Adán y qué había hecho, pero le dijo, Adán, Adán, ¿dónde estás? Es una pregunta similar a la pregunta que le hace específicamente a Acán. Es importante notar la forma en que Josué se dirige a Acán. Hijo mío. Esta expresión muestra no solo la edad y el papel del liderazgo de Josué, sino también revela el espíritu con el que el gran guerrero abordaba la justicia. Su corazón estaba lleno de compasión por Acán, a pesar de que estaba llamado a ejecutar juicio sobre el infractor. Con su actitud, Josué prefiguraba de nuevo la sensibilidad, la bondad y el amor de aquel que nos describe el deseado de todas las gentes, específicamente el capítulo 37, los primeros evangelistas, y específicamente la página 319 y el párrafo 1. Recuerden, se está describiendo
una comparación de lo que prefiguraba de aquel que, como dice esta cita, nunca fue rudo, ni dijo innecesariamente una palabra severa, nunca causó una pena innecesaria a un alma sensible, no censuró la debilidad humana, denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad, la iniquidad, pero había lágrimas en su voz al pronunciar sus severas reprensiones. Repetimos del libro El deseado de todas las gentes, página 319, párrafo 1, y el capítulo 37, los primeros evangelistas. Y es que con una cita como esta tenemos que comentar porque ¿a quién estaba describiendo esta cita? ¿Quién fue el que nunca fue rudo, el que nunca dijo una palabra severa, el que no causó una pena innecesaria? Estamos hablando de Jesús, el único ser que durante toda su vida vivió de manera perfecta, de manera amorosa, de manera que pudo demostrar el carácter de Dios. Y Josué era una prefiguración precisamente de Jesús. De hecho, la palabra Josué en hebreo, cuando se traduce al griego, es una transliteración de la palabra Jesús y Jesús. Josué es la misma palabra Jesús y Jesús, y en ese sentido estaba dando una prefiguración de cómo sería el carácter de este Mesías. Josué, a su vez, era un hombre recto, un hombre justo, un hombre que amaba a Dios y que deseaba precisamente que el pueblo pudiese estar en armonía con él. Por eso se pudo decir que Josué era una prefiguración de Jesús. Como Jesús no censuró la debilidad humana, denunció intrépidamente la hipocresía, la incredulidad y la iniquidad, asimismo Josué, cuando le dice a Acán lo que estaba pasando, le dice: hijo mío, declárame tu pecado, glorifica a Jehová. Él estaba dando prácticamente la esencia de un mensaje con amor, pero a la vez que no iba a lidiar con el pecado de manera ligera, sino que estaba dispuesto a ejecutar el juicio correcto que llevaba ese pecado. Pero lo interesante es que así como Jesús, lágrimas en su voz se encontraban en sus palabras severas, en sus severas reprensiones. Así que había una pena en su interior, había un dolor, porque no quería obviamente que pasara esto, pero tenía que hacer lo que tenía que hacer. Esto nos llama mucho la atención, especialmente a los líderes, que a veces tenemos que lidiar con situaciones como esta, censuras, situaciones en las que hay que decirle a las personas: mira, tú tienes que pasar por este proceso, pero no es para destruirte, al contrario, es para que tú te reencuentres con Dios y puedas públicamente pedir perdón al Señor mediante algún proceso de arrepentimiento, rebautismo, lo que corresponda al pecado que se esté lidiando. Si es el proceso de censura, que pase ese tiempo y que se demuestre fiel arrepentimiento. Se hace entonces la pregunta final: ¿cómo influye en tu vida el hecho de saber que Dios conoce todo lo que haces, incluso lo que ocultas? ¿Cómo debería influir en tu forma de vivir? Aquí escribí: el hecho de saber que Dios conoce todo en mi vida me impulsa a amarlo más, aún porque, a pesar de ser un pecador y de hacer cosas que traen oprobio a su causa, Él aún no se rinde conmigo. Esto me deja en deuda eterna. Por otro lado, esto debería ayudarme, con su ayuda, a procurar cada día más vivir a la altura de lo que Él me ha mostrado, sabiendo que Él conoce mis luchas y mis caídas, y que me motiva e inspira a seguir sus pisadas. Esta es nuestra respuesta, y es
que cualquiera de nosotros, al repasar su vida, al ver todas las cosas que hemos hecho mal, pudiéramos decir, wow, pero ¿cómo es posible que Dios no se rinda conmigo? Esto debería de cambiar nuestra manera de ser para que cada día vivamos con el deseo de agradarle, de servirle, de buscar a Dios de todo corazón, de no tomar el nombre de Dios en vano, sabiendo que Él conoce todo. Así que esto nos inspira a no seguir el pecado de Acán, sino más bien a seguir las pisadas de nuestro Maestro. Aquí el tiempo se acabó. ¿Qué hemos aprendido en el día de hoy? Hemos aprendido que el pecado de Acán fue un pecado que estuvo descubierto de una manera mediante procesos. No fue de la noche a la mañana. Él tuvo tiempo para confesar, él tuvo tiempo para reflexionar, pero evidentemente, tal y como se describe en esta escena, él esperó a que ya no podía más ocultarlo, a que fuera casi al final prácticamente, cuando vino esta situación de declarar su pecado. Esto revela la identidad del transgresor, pero a la vez la identidad y el carácter amoroso de Dios, quien le dio espacio para arrepentirse. Les invito para que hablemos con nuestro Dios en oración. Buen Dios y eterno Padre, gracias te damos porque a pesar de que tú conoces nuestros pecados, a pesar de que sabes que somos pecadores, tú no te rindes con nosotros fácilmente. Ayúdanos, oh Dios, para vivir cada día de acuerdo a lo que tú nos has encomendado y a que esto nos motive a ser diferentes. Que también no seamos prestos a condenar, porque también nosotros caemos, quizás no en eso, quizás en algo peor, pero independientemente necesitamos de tu gracia. Ayúdanos a vivir bajo ella, a ser obedientes, pero también a motivar a otros a que experimenten en tu gracia la transformación divina. Que de esa manera también podamos ser testigos tuyos a donde quiera que vayamos. Favores que te pedimos y te agradecemos por los méritos sagrados de Cristo Jesús. Amén. Amén. Espere con la ayuda de nuestro Dios para mañana martes 4 de noviembre. Decisiones equivocadas. Esto se va poniendo aún más interesante en el marco de esta lección número 6, el enemigo interno, con el texto a memorizar de Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Yo, el Señor, examino el corazón y pruebo la mente, para dar a cada uno lo que merece según sus obras. Jeremías capítulo 17 y el versículo 10. Y tal y como se lo habíamos mencionado al principio del programa, compartimos la vía de contacto de este ministerio, Audios de Bendición, con Omar Medina. Lo pueden hacer vía WhatsApp al +1 484 838 8989. Repetimos, +1 484 838 8989. También con su servidor vía WhatsApp al +1 484 599 2831. Repetimos, +1 484 599 2831. Muchísimas gracias por la fina gentileza de la atención dispensada. Estuvo con ustedes Tomás Polanco. Un día más para la esperanza, un día menos para el dolor. Que Dios les bendiga. Ánimo contra el miedo. Hay amor y paz en Cristo Jesús.